Entonces, hoy vamos a ver este hermoso tema, el ciego de Jericó. En San Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. El nombre completo es la curación de un ciego en Jericó, ¿verdad? Ese es el título completo de este pasaje, que es la última parte del capítulo 10 de San Marcos. Y dice así: llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un limosnero ciego se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra de Dios. ¿A poco no está hermoso este evangelio? Está súper bello. Bueno, les voy a dar unos apuntes para poder entender este pasaje. Les voy a dar estos apuntes. Y después voy a hacer una especie de lección divina con este mismo pasaje. Apuntes para entender este pasaje, porque ya todos lo entendieron, pero vamos a entenderle mejor. Este pasaje se le conoce también como el Evangelio en miniatura. ¡Qué bonito! A mucha gente le gustan las cosas chiquitas, ¿verdad? Entonces, el Evangelio en miniatura. ¿Qué es el Evangelio? Es ese mensaje que nos lleva a encontrar a Jesús, ese mensaje de salvación, esa buena noticia de que Dios nos ama, esa buena noticia de que Dios nos ama y envió a su Hijo a este mundo para salvarnos, para rescatarnos del pecado, de la muerte y del demonio. Y que si nosotros aceptamos ese mensaje que Jesús dijo: crean en el Evangelio y conviértanse porque el reino de Dios ha llegado, si nosotros lo aceptamos, empezamos a vivir la vida nueva de los hijos de Dios, esa vida nueva y esa vida abundante que Jesús vino a traernos. Este es el Evangelio. ¿Alguien ha tenido un encuentro con el Evangelio que ha cambiado su vida? Sí, porque el Evangelio no es solamente un texto, es una persona, y esa persona es Jesús. Bueno, entonces, todos nosotros hemos vivido el amor de Dios. Aquí en este Evangelio vemos el amor de Dios manifestado en Jesús, que tiene compasión de este hombre que está ciego. Este hombre ciego representa a cada uno de nosotros. ¿No hemos estado ciegos también? ¿Perdidos? ¿Nos hemos sentido abandonados? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Jesús y tuvimos un encuentro con Él, cambió nuestra vida. Y por eso vienen los miércoles, si no, no vinieran. Porque quieren ustedes seguir a Jesús como discípulos de Jesús, así como este hombre, como Bartimeo, ¿verdad? Que era ciego, pero ya ve y ahora sigue a Jesús. Esta es una pequeña biografía de nuestras vidas. Por eso es un evangelio en miniatura. Entonces, Jericó, se nos habla de Jericó. ¿Alguien ha oído hablar de Jericó?
una ciudad amurallada en la antigüedad, ¿verdad? ¿Qué más han oído hablar de Jericó? No. Oigan, la ciudad más antigua del mundo es Jericó. Qué interesante. Dice que tiene 10,000 años de existencia y es la ciudad más antigua y siempre ha estado habitada. Qué interesante. Siempre ha estado habitada esa ciudad. Jericó significa ciudad de palmeras, porque está en un desierto y llega uno ahí y está lleno de palmeras. Es un oasis en el desierto. ¿En cuál desierto? Se llama el desierto de Judea. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? Después de ser bautizado, ¿a dónde se fue Jesús? Al desierto. Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto y a una montaña del desierto, ahí se encuentra, y desde Jericó se alcanza a ver, es el monte de las tentaciones, y hasta hay un monasterio ahí. Entonces, esta ciudad es importante, aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. ¿Se acuerdan que los israelitas fueron liberados de Egipto, guiados por Moisés, durante cuántos años? 40 años. Y antes de llegar a la tierra prometida, que es la tierra de Palestina, esta tierra de Israel, donde vive Jesús, donde actúa Jesús, ellos venían de Egipto, ¿verdad? Venían caminando, cruzaron el Mar Rojo, caminaron por el desierto, y entonces desde una montaña Moisés dijo, ahí está la tierra prometida, pero Moisés no entró, Moisés murió, pero ya había nombrado un sucesor, y el sucesor se llamó Josué. Y entonces, comandados por Josué, entran a la tierra prometida cruzando un río. ¿Cuál río? El río Jordán. El río Jordán, que se abre al paso de los israelitas presididos por el arca de la alianza que llevaban los sacerdotes, y entran los israelitas, pero llegan a una tierra que Dios les prometió, pero esa tierra ya estaba habitada. ¡Oh, sorpresa! Había enemigos muy fuertes y ciudades amuralladas para defenderse, porque eran tiempos de lucha, tiempos de conquista. Y entonces, la primer ciudad cruzando el río Jordán, que está enfrente de ellos, es Jericó. Jericó, con unas murallas de 3,60 de alto por 1,80 de ancho. Estaban fuertes las murallas. ¿Y cómo iban a atacar ellos a los que estaban allá adentro? Desde allá sí los atacaban, porque se subían y les aventaban piedras y les aventaban flechas y les aventaban lanzas, pero ellos ¿cómo iban a atacar? Entonces el Señor les dijo, denle vueltas a la muralla. Por eso hacen ese tipo de oraciones que le llaman los sitios de Jericó, porque sitiaron Jericó y lo rodearon los israelitas. Los israelitas los rodearon, iban presididos por los sacerdotes, los cantores en alabanza. Por eso tenemos que alabar a Dios, porque la alabanza rompe murallas, rompe cadenas, la alabanza. Pero el momento culmen de la alabanza fue en la última vuelta, cuando todos prorrumpieron con un grito de guerra que se oyó así. ¿Cómo se oyó? ¿Se oyó el grito de guerra? ¿Sí o no? Yo creo que se oyó más fuerte. A ver si José, no, como que les falta, ¿verdad? Fue un grito de guerra. Sí, pero no dice que se van a caer las paredes. No, lo que se van a caer son nuestros pecados. El demonio va a salir huyendo. ¿Qué pasa ahí?
¿Por qué empiezan a gritarle ese grito de guerra, ese grito de victoria? Tocaron las trompetas, tocaron el shofar y tocaron los tambores y el grito de guerra, y se cayeron las murallas. Y estaban todos los guerreros de Jericó ahí, pues ya no pudieron hacer nada, porque se les vino todo encima, ¿verdad? Esa es otra historia, después la contaremos. Fíjense, este Jericó, entonces, para venir cruzando todo el desierto, la última ciudad antes de llegar a Jerusalén era pasada forzosa, Jericó. ¿Cómo dice el canto? Qué alegría cuando me dijeron, ya estaban pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Bueno, Jerusalén está situada de Jericó. Subamos a Jerusalén, dice. No sé si este canto dice subamos, pero no estoy seguro, si ya me confundí, pero es subamos porque Jerusalén está en lo alto. Tus umbrales, Jerusalén. Entonces, es la ciudad que se encuentra en el mundo más, como dicen, a 250, menos 250 metros debajo del nivel del mar. La ciudad más baja. Y Jerusalén está como a 1200 metros arriba. Entonces, más o menos, esto es más o menos, de Jericó a Jerusalén, más o menos son entre 25 y 30 kilómetros. Unos autores dicen que 25, 28, pues que depende del caminito, ¿verdad? Pero son, póngale ahí, para no pelearnos, 28 kilómetros. Dicen, a ver, qué maratonistas aquí, buenos para correr, es bien poquito. Pero este camino le llaman subida de sangre, porque era una subida muy fuerte, sinuosa, difícil de llegar. En aquel entonces no había carretera que te ibas en tu carrito, no importa, ¿verdad? Me subo, no, era a pie, o en burrito, o en caballo, la gente más rica. Jesús andaba en caballo, no. Burrito, a lo mejor había un burrito, pero no creo que todos los apóstoles fueran en burrito, yo creo que no, iban caminando. Por eso el texto del Evangelio dice, y Jesús iba caminando, ¿verdad? Entonces, pero aparte era un camino muy peligroso, había muchos bandidos, porque la gente llevaba cosas para vender. Imagínate, dicen, pues todos tienen que pasar por aquí, aquí sacamos el aguinaldo, ¿verdad? Y entonces ahí había muchos bandidos. Esa historia, ¿conocen ustedes una parábola donde dicen que iba un samaritano y lo asaltaron? El contexto de esa parábola es que ese asalto fue en ese camino de Jericó a Jerusalén. Entonces, este es Jericó. Hay otro personaje importante que también vivió un momento intenso en Jericó, fue Zaqueo. ¿Se acuerdan? De este hombre chaparrito que cobraba impuestos y cobraba de más. Bueno, entonces vamos entendiendo ahorita. Jericó, Bartimeo. ¿Quién es Bartimeo? El ciego, el limosnero que está a la orilla del camino. Podríamos decir que es después de Jesús, el personaje principal de esta historia. ¿Cómo se llamaba? No sabemos cómo se llamaba, porque Bar es una palabra hebrea que significa hijo, y el papá se llamaba Timeo. Bartimeo. Pobre hombre, ni siquiera le decían Juan, Francisco, no, el hijo de Timeo. Entonces imagínense, el ciego, de una vez me adelanto un poquito, ciego. En la cultura judía, el quedar ciego o nacer ciego era un castigo divino, era una maldición. Entonces, ¿por qué? Porque
los hacía inoperantes para trabajar, porque todos los trabajos en aquel entonces eran trabajos físicos. No había así como que aquí yo trabajo en la oficina, home office, no había eso. ¿Me entienden? Entonces aquí con el celular hago mis ventas por internet, por Amazon. No había eso. Tenían que trabajar físicamente en la carpintería, en la construcción, en el campo, herrería, en la pesca, en trabajos. Y el ciego no podía trabajar, ni los lisiados. Entonces su única fuente de ingreso era ser limosneros. No les quedaba otra cosa. Entonces eran los despreciados, los marginados, los rechazados. Se sentían solos. Y luego pues ni siquiera, ¿cómo amaneció Paquito? Pues ¿cuál Paquito? Ni siquiera el nombre. ¿Sí me explicó? Todos decimos Bartimeo y como si fuese el hijo, la hija de los Camachos, por ejemplo, que dijeron, allí está sentada, ¿no? Es Claudia. ¿Sí me explicó? No es igual. El hijo de don Federico, oye, pues tiene nombre, ¿verdad? Tiene nombre, ¿sí? ¿Porque alguien, su papá se llama Federico? Bueno, sí me explico. Entonces, no crean que se la pasó muy bien. ¿Qué edad tenía? No sabemos. Es uno de estos que le llaman los olvidados del Evangelio. Entonces, dice, sentado junto al camino, es decir, marginado, rechazado, abandonado, olvidado, despreciado. Por eso nos representa a nosotros, porque nosotros también alguna vez no nos hemos sentido rechazados, abandonados. Sentado junto al camino significa en pocas palabras una vida sin propósito, no tiene propósito, sin sentido. Oye, voy a trabajar, ser carpintero y empiezo a pensar, le voy a hacer así le voy a hacer este terminado, le empiezo, ¿verdad?, en la pastelería y le voy a hacer este decorado, empiezo a pensar, pero estar ahí sentado, mi vida ya no tiene sentido, más que si oigo pasos, extender la mano, una limosnita por el amor de Dios. Bueno, los limoneros judíos no piden una limonita por el amor de Dios. ¿Saben cómo dicen? Hazme justicia. Así dicen, hazme justicia. Hacer justicia es dame, repartamos, seamos parejos. Yo no puedo trabajar, tú sí, ayúdame. Hijo de David. Hijo de David. Bueno, un comentario importante es que entre las curaciones que hizo Jesús, no se conoce otra curación, el nombre de la persona que fue curada. Aquí sí. Así que él, aunque sea el hijo de Timeo, cuando menos dice, pues aparezco en el Evangelio que fui curado. O si habrá alguien más que ustedes recuerden que fue aquí curado. Por ejemplo, conocemos a María Magdalena, que dice que de ella, en el capítulo finales de San Marcos, que de ella Jesús expulsó 7 demonios. Pero aquí estamos hablando de una curación física. Ella fue de una curación espiritual. ¿Conocemos de alguien más? Pero el que tenía lepra, pero no sabemos el nombre, ¿verdad? No sabemos el nombre. Cuando menos tiene un título. Y hijo de David. ¿Por qué gritó Jesús, hijo de David? Todos los judíos, conocedores de las Escrituras, sabían que un descendiente del rey David vendría, sí, sería el Mesías, que un descendiente del rey David sería el Mesías. Entonces ellos estaban esperando ese personaje que llegara. Iba a realizar 4 cosas. Bueno, lo primero es que sería el Mesías prometido. Wow, es lo que estamos esperando por años y años y años. El Salvador,
el que nos va a rescatar. Otra cosa, restauraría la monarquía, porque ellos, cuando se instauró la monarquía, ¿se acuerdan? El primer rey se llamó, ¿ya estudiaron en el Antiguo Testamento? El primer rey se llamó Saúl, el segundo se llamó David, el tercero se llamó Salomón, ¿verdad? Entonces, imagínense, el reinado de David fue un reinado portentoso, victorioso, los enemigos temblaban, el reino de Israel se estableció y dominó a todos. Y luego vino su hijo, Salomón, que significa rey de paz, ¿verdad? Un dominio enorme, unas riquezas que obtenían riquezas de otras naciones, en fin. Bueno, ellos, imagínense, un rey de verdad iba a establecer la monarquía, porque ahí ¿quién reinaba en el tiempo? En ese tiempo, en el tiempo en que estaba Jesús. Pues había un rey territorial, que el rey Herodes, que era bien malo, ¿verdad? Corrupto, pero estaban dominados por otro rey, el César, bajo el Imperio Romano. Pero dijo, y si en este momento llega Jesús, el Rey de Reyes, el Rey como David, entonces decíamos que iba a establecer varias cosas, ¿verdad? El decir hijo de David, que se refería entonces al Mesías prometido, iba a restaurar la monarquía. Otra cosa, que esa monarquía iba a ser eterna. Esa monarquía iba a ser eterna. Y una última cosa es que iba a reconstruir el templo, pero ya tenían, en ese momento tenían templo. Ellos tenían esta esperanza cuando todavía el templo estaba destruido. Entonces, pues era algo tremendo. Es un título, se llama título mesiánico, decir Jesús, hijo de David. Bueno, como un pequeño paréntesis, esta oración, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, se le conoce como la oración de Jesús. Así, la oración de Jesús. ¿Cuál es la oración de Jesús? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esta oración se reza mucho en las iglesias orientales, las iglesias ortodoxas, que son iglesias hermanas de la Iglesia Católica. Ellos tienen su propio papa, ¿verdad? Pero son iglesias hermanas, hagan de cuenta, ahí no estamos peleados, hagan de cuenta que es como la liturgia católica, es todo muy igual, que no es lo mismo que las iglesias no católicas, o las iglesias protestantes o evangélicas o cristianas, ¿verdad? ¿Qué creen? Sí, hay algunas diferencias, sí, por ejemplo, eso. Pero hay una devoción muy grande, una vida de oración muy grande, y tienen santos también. Y entonces ellos rezan, y hay monjes, hay gente consagrada también, como aquí la Iglesia Católica, y ellos, ya ven que dice 1 Tesalonicenses 5, 17, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, ¿orad qué? Estar siempre gozoso, orad sin cesar, continuamente orando. Entonces ellos usan la oración de Jesús todo el día. Jesús, hijo de Dios vivo, o Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten piedad de mí, pequeñas variantes, y todo el día están rezando. Es una forma de mantenerme en oración todo el día. ¿Qué puedo decir? Todo el día puedo estar diciendo esta oración. ¿Cómo ven? Y entonces gritó,
y le gritó. Fíjense, el texto de la Biblia de Jerusalén dice, nosotros decimos Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, pero el texto original de la Biblia de Jerusalén dice primero, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y al revés. ¿Por qué puse ahí Jesús? Ya sabemos lo que significa Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que es el único milagro donde el enfermo o la persona que está pidiendo un milagro, inclusive una liberación, le llama por su nombre. No le llamaban por su nombre. Señor, como dijo la Serofenicia, Señor, mi hija está enferma. El Jairo, Señor, ven, ¿verdad? Rabuní, maestro. Pero es el primero que le dice Jesús. Pronuncia el dulce nombre de Jesús. Un nombre que está sobre todo nombre, un nombre que tiene poder, que ya explicamos lo que significa Jesús. Dios que salva, Yahvé salva. Es el nombre del Hijo de María. Ten compasión, ten compasión. ¿Qué significa tener compasión de una persona? ¿Qué significa? Compasión viene de compadecer, de esas dos palabras, compadecer. Es decir, no le está pidiendo una limosna, no le está pidiendo una limosna, sino, si tú tienes compasión con alguien, es decir, vas a padecer con esa persona. Esa es la verdadera compasión, que tu sufrimiento es mi sufrimiento, tu necesidad es mi necesidad. Entonces, compadécete de mí, ten compasión de mí. ¿Qué le está diciendo? Haz tuyo mi dolor, Jesús, haz tuyo mi sufrimiento, haz tuya mi enfermedad. Y lo escucha, y como había mucho ruido, él grita más, y Jesús se detiene, y lo manda a llamar, porque Jesús podía haber ido, pero Jesús quiere que se acerque. Acuérdense el acto de fe. Dios quiere que tú des un paso. Señor, mándame 1,000 pesos. Sí, mira, yo quiero que des un paso de fe. Hacia allí es el letrero que dice: se contratan trabajadores. Y no te voy a dar 1,000, te voy a dar 2,000. ¿Sí? Me explico, da un acto de fe. A lo mejor en el camino te sale un trabajo mejor, que no eran 1,000 pesos, era de 10,000. ¿Sí me explico? Pero tú tienes que dar un paso de fe, porque la fe desata el poder de Dios, desata los milagros, alegra el corazón de Dios. Por eso dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tienes fe, agradas a Dios, porque Dios puede manifestar su poder, ¿verdad? Y porque Jesús también, era evidente que lo que necesitaba él era una curación, pero Jesús quería escuchar de su voz, ¿Cuál es tu necesidad? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Fíjense, ¿se acuerdan que en una clase anterior, los hijos de Zebedeo, Jesús les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y dijeron ellos: pues que nos sentemos uno a tu izquierda y el otro a tu derecha, ¿verdad? Y aquí otra vez le vuelve a preguntar: ¿qué quieres que haga por ti? Pues que me saque la lotería y que me haga un carro y no sé qué, una casa. ¿Sí me explico? Pero él se fue a algo que tiene un significado muy profundo: que vea. Abre mis ojos. Por eso cogimos estos cantos de hoy. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Y luego decía el otro canto: aunque mis ojos. Por eso cogimos esos cantos, para adentrarnos en esto, porque queremos que el Señor abra nuestros ojos.
No queremos ser como los que van caminando, pero están ciegos. Los que van caminando, pero hay muchos caminando, pero están ciegos. Él pudo pedir exactamente la mayor necesidad que tenía en esos momentos. Ten compasión de mí. Y luego escuchó, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole, ánimo, levántate. ¿Se acuerdan que una vez di una conferencia sobre la lucha espiritual, que tenemos varios enemigos? ¿Se acuerdan? Tenemos enemigos del alma, el demonio, la carne, el pecado. Bueno, hay otro enemigo, esos son los 3 grandes enemigos, pero hay un gran enemigo del alma. Estábamos viendo hace unos días en el Agape de Mujeres sobre esos enemigos del alma, la afectación, las emociones, el daño a las emociones. Pues un gran enemigo del alma es el desánimo. El desánimo acaba con nosotros. Entonces, una palabra muy común que Dios nos manda es ánimo, soy yo, no teman, estoy con ustedes, ánimo, ¿verdad? Y la otra, levántate, no te quedes ahí tirado, levántate, no pierdas la esperanza, levántate. Ni tardo ni perezoso se levanta.